Buenas tardes a todos y bienvenidos a HolaCast Español. Mi nombre es Pedro y hoy estamos aquí con un tema muy importante para todos nosotros. Un tema que nos afecta cada día, en cada comida, en cada decisión que tomamos. Hoy vamos a hablar sobre nutrición y salud. Y tengo aquí conmigo a nuestra querida Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás esta tarde? Hola, Pedro. Muy bien. ¿Quiere que sea? Y hola a todos los que nos escuchan desde casa, desde el trabajo, desde el gimnasio o desde donde estén en este momento. Qué bueno que están aquí con nosotros en HolaCast Español. Sí, hoy hablamos de nutrición y salud. Dos palabras que escuchamos mucho, pero que a veces no entendemos del todo bien. ¿Verdad, Pedro? Exactamente. Y eso es justamente lo que queremos hacer hoy. Queremos hablar de esto de una manera simple, clara, sin palabras muy complicadas. Pero primero, Verónica, cuéntame, ¿qué desayunaste tú hoy? ¡Ay, Pedro! Hoy desayuné avena con frutas. Puse un poco de plátano, algunas fresas y también le agregué miel. ¿Y tú? ¿Qué comiste en la mañana? Yo hoy desayuné huevos con pan integral y un vaso de jugo de naranja natural. Me siento muy bien cuando como algo nutritivo por la mañana. Y eso es algo importante, que quiero que todos escuchen. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Después de dormir toda la noche, nuestro cuerpo necesita energía para empezar bien. Totalmente de acuerdo. Y yo sé que muchas personas no desayunan porque dicen que no tienen tiempo. Pero eso no es tan bueno para el cuerpo. Oigan, les quiero hacer una pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Ustedes desayunan todos los días? Déjenos saber en los comentarios. Nos encantaría saber qué comen ustedes por la mañana. Sí, por favor, escriban en los comentarios. Queremos conocerlos mejor. Bueno, sigamos. Hablemos de algo muy básico pero muy importante. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es básicamente la forma en que nuestro cuerpo recibe y usa los alimentos que comemos. Cada vez que comemos algo, nuestro cuerpo toma los nutrientes de esa comida y los usa para vivir, para moverse, para pensar, para todo. Exacto. Y los nutrientes principales son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Cada uno tiene una función diferente en el cuerpo. Por ejemplo, las proteínas ayudan a construir y reparar los músculos. Las encontramos en alimentos como el pollo, el pescado, los huevos, los frijoles y las lentejas. Y los carbohidratos nos dan energía. Cuando comemos pan, arroz, pasta o frutas, estamos dando energía a nuestro cuerpo. Pero no todos los carbohidratos son iguales. Los carbohidratos integrales, como el arroz integral o la avena, son mucho mejores porque tienen más fibra, y la fibra es muy buena para nuestra digestión. Y hablando de grasas, mucha gente piensa que todas las grasas son malas. Pero eso no es verdad. Hay grasas buenas, las grasas insaturadas, que encontramos en el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado. Estas grasas son muy importantes para el corazón y para el cerebro. Y las grasas malas son las grasas saturadas y las grasas trans. Estas las encontramos en los alimentos fritos, en las comidas rápidas, en los productos procesados. Comer muchas de estas grasas puede causar problemas para el corazón y para la salud en general. Por eso, es mejor elegir siempre las grasas buenas. Ahora, chicos, tengo una pregunta para todos ustedes que nos escuchan. ¿Cuántas veces por semana comen comida rápida? No hay respuesta incorrecta, solo queremos saber. Escríbanos en los comentarios. Así también podemos entender mejor qué tipo de información les es más útil. Yo, por ejemplo, antes comía comida rápida casi 3 veces por semana, pero ahora intento comerla solo una vez. Y cuando lo hago, trato de elegir opciones más saludables. Por ejemplo, pedir una ensalada en lugar de papas fritas o agua en lugar de refresco.
Eso nos lleva a un tema muy importante, los cambios pequeños. Sí, esa palabra es clave. Mucha gente piensa que para comer saludable tiene que cambiar todo de un día para otro. Pero los cambios pequeños, poco a poco, son mucho más efectivos y más fáciles de mantener. Por ejemplo, si ahora tomas 2 cucharadas de azúcar en tu café, prueba con 1 cucharada. Gradualmente tu paladar se acostumbra. O si siempre comes pan blanco, empieza a mezclar pan blanco con pan integral. Con el tiempo puedes cambiar completamente a pan integral. O si no comes muchas verduras, empieza por agregar una pequeña ensalada a tu almuerzo. Solo lechuga, tomate, pepino, con aceite de oliva y limón. Simple, rico y muy nutritivo. Exacto. Se recomienda comer al menos 5 porciones entre frutas y verduras al día, y una porción es relativamente pequeña. Un plátano mediano es una porción. Una taza de espinacas es una porción. Un puñado de uvas es una porción. No es difícil llegar a 5 si las distribuimos bien durante el día. Una en el desayuno, una en la mañana como merienda, una en el almuerzo, una en la tarde y una en la cena. Es muy posible. Y las frutas y verduras nos dan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, que son sustancias que protegen nuestras células del daño. Hablemos ahora de algo muy, muy importante: el agua. ¿Cuánta agua debemos tomar al día, Pedro? Se recomienda tomar alrededor de 2 litros de agua al día, aunque esto puede variar dependiendo del clima y de cuánto ejercicio haces. Y aquí hay un truco muy útil. Muchas veces confundimos la sed con el hambre. Cuando sientas que tienes hambre entre comidas, primero toma un vaso de agua y espera unos minutos. Si todavía tienes hambre, entonces come algo. Eso es un consejo muy útil. Y si te aburre el agua sola, puedes agregarle un poco de limón o algunas hojas de menta o pepino o fresas. Así se convierte en una bebida muy refrescante. Se llama agua infusionada y es muy popular y muy fácil de hacer en casa. Ahora, quiero hablar de algo muy práctico. ¿Cómo comer saludable cuando tienes poco tiempo? Porque todos sabemos que la vida moderna es muy ocupada. Hay varias soluciones. La primera es cocinar en grandes cantidades el fin de semana y guardar las comidas en porciones para toda la semana. Otra opción son los alimentos que se preparan rápido. Los huevos se pueden preparar en 5 minutos de muchas maneras. Una ensalada con atún enlatado toma solo unos minutos. Un batido de frutas con yogur y avena es instantáneo y muy nutritivo. No necesitamos recetas complicadas para comer bien. Exacto. Un trozo de pollo a la plancha con ensalada y arroz integral es una comida perfecta y se prepara en menos de 30 minutos. Y también les doy este consejo para la compra. Nunca vayan al supermercado con hambre. Cuando tienes hambre, todo te parece rico y terminas comprando cosas que no necesitas. Muy buen consejo. Y hagan una lista antes de ir de compras. Planeen las comidas de la semana. Escriban los ingredientes que necesitan y vayan al supermercado solo con esa lista. Así evitan comprar cosas innecesarias y también ahorran dinero. Y aprender a leer las etiquetas de los alimentos es una habilidad muy importante. Primero, mira el tamaño de la porción. Luego mira las calorías, los azúcares añadidos, las grasas saturadas y el sodio. Y mira los ingredientes. Están listados en orden de cantidad. Si el primer ingrediente es azúcar, ese producto probablemente no es la mejor opción. En general, mientras menos ingredientes tenga un producto, mejor. Los alimentos más naturales y simples tienden a ser más saludables. Una manzana tiene solo un ingrediente. Un paquete de galletas puede tener 30 ingredientes o más. Eso nos dice mucho. Hablemos de algunos mitos comunes sobre la alimentación. El primero, comer de noche engorda. ¿Es eso verdad, Verónica? Parcialmente.
Lo que realmente importa es la cantidad total de calorías que consumes durante todo el día. Sin embargo, muchas personas tienden a comer más y peor en la noche, y eso sí puede causar aumento de peso. Si cenas algo ligero y nutritivo, comer en la noche no es necesariamente malo. Otro mito. Los alimentos sin grasa son más saludables. Muchos productos que dicen ser sin grasa tienen más azúcar para compensar el sabor. Y el exceso de azúcar es tan problemático como el exceso de grasa mala. Siempre es mejor leer las etiquetas. Y un mito más. Las dietas extremas son la mejor manera de perder peso. En realidad, las dietas donde eliminas grupos enteros de alimentos pueden funcionar por un tiempo, pero después el cuerpo recupera el peso y a veces más. Lo que funciona de verdad es cambiar el estilo de vida, comer de manera equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir bien y reducir el estrés. Hablando de ejercicio, la nutrición y el ejercicio van de la mano. No puedes tener una buena salud si solo comes bien, pero no te mueves, o si haces mucho ejercicio, pero comes mal. Los dos tienen que ir juntos. Y cuando hablo de ejercicio, no significa ir al gimnasio todos los días. Caminar 30 minutos al día ya hace una diferencia enorme. Sí, y lo más importante es encontrar una actividad que te guste. Si odias correr, no tienes que correr. Puedes bailar, nadar, andar en bicicleta, hacer yoga, lo que sea que disfrutes. Así será más fácil convertirlo en un hábito. Y si estás empezando, empieza despacio. No intentes hacer demasiado el primer día. Ahora, quiero hablar de algo que mucha gente no considera: la relación entre la alimentación y la salud mental. ¿Sabías que lo que comemos puede afectar cómo nos sentimos emocionalmente, Verónica? Sí, eso es muy interesante. Existe una conexión muy fuerte entre el cerebro y el intestino. Lo llaman el eje intestino-cerebro. Consumir muchos azúcares y alimentos procesados puede aumentar los sentimientos de ansiedad y tristeza. Al contrario, comer alimentos ricos en omega 3, que se encuentra en el pescado y las nueces, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. También el magnesio, que se encuentra en el chocolate negro, las espinacas y los plátanos, está relacionado con la reducción del estrés. Y hablando de chocolate, el chocolate negro con más del 70% de cacao puede ser muy beneficioso en pequeñas cantidades. Tiene antioxidantes y magnesio, pero el chocolate con leche tiene mucho más azúcar, así que ese sí debemos comerlo con moderación. Oigan, también quiero hablar de las proteínas. Muchas personas, especialmente las que hacen ejercicio, se preguntan cuánta proteína necesitan. Para la mayoría de los adultos, se recomienda consumir entre 0,8 y 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día. Con una dieta variada que incluya legumbres, carnes magras, huevos y lácteos, es fácil obtener suficiente proteína. Y para las personas que no comen carne, pueden obtener toda la proteína que necesitan a través de alimentos como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el tofu, los frutos secos y las semillas. Solo es necesario planificar un poco la dieta. También quiero mencionar los suplementos, porque mucha gente los toma. Para la mayoría de las personas que tienen una dieta variada y equilibrada, los suplementos no son necesarios. Siempre es mejor obtener los nutrientes de los alimentos naturales. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la vitamina D es difícil de obtener solo de la alimentación, y muchas personas no pasan suficiente tiempo al sol. Y la vitamina B12 es esencial para los veganos, porque solo se encuentra en productos de origen animal. Pero siempre, antes de tomar cualquier suplemento, es mejor consultar con un médico o con un nutricionista. Y eso nos lleva a la palabra más importante de toda la nutrición: moderación. No existen alimentos completamente prohibidos. Lo que existe es la moderación. Puedes comer de todo.
pero en las cantidades correctas y con la frecuencia correcta. Si un día comes pizza, no pasa nada. Lo que importa es qué haces la mayoría del tiempo. Exactamente. Y también es muy importante comer conscientemente, prestar atención a lo que comes, comer despacio, masticar bien y parar cuando te sientes satisfecho, no necesariamente lleno. Hay una diferencia entre estar satisfecho y estar demasiado lleno. En Japón tienen una filosofía que se llama Hara Hachibu, que significa comer hasta estar lleno al 80%. ¡Qué fascinante! Eso explica por qué cuando comemos muy rápido, a veces terminamos sintiéndonos demasiado llenos. Si comiéramos más despacio, le daríamos tiempo al cerebro de decirnos que ya es suficiente antes de comer de más. El cerebro tarda unos 20 minutos en recibir la señal de que ya comiste suficiente. Oigan, antes de terminar, quiero hacerles una pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Tienen alguna duda sobre nutrición que siempre han querido resolver? ¿Algún mito que han escuchado y no saben si es verdad o no? Escríbanos en los comentarios y en un próximo episodio podemos hablar de esas dudas. Me encanta esa idea. Y hagamos un pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy. Primero, el desayuno es muy importante y no debemos saltárnoslo. Segundo, los nutrientes principales son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, y todos son necesarios. Tercero, las grasas buenas son importantes y no debemos temerles. Cuarto, debemos comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Quinto, beber alrededor de 2 litros de agua al día es fundamental. Sexto, los cambios pequeños y graduales son más efectivos que los cambios grandes y repentinos. Séptimo, la moderación es la clave. Octavo, el ejercicio y la nutrición van de la mano. Noveno, aprender a leer las etiquetas de los alimentos nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y décimo, comer conscientemente y despacio nos ayuda a no comer de más. Creo que tenemos un episodio muy completo hoy. Sin duda. Y para nuestros oyentes que están aprendiendo español con nosotros en Holacast Español, no se rindan. Aprender un idioma es como aprender a comer saludable. Requiere tiempo, paciencia y consistencia. Algunos días serán más difíciles que otros, pero poco a poco se vuelve más natural. Y cada nueva palabra que aprendes, cada conversación que entiendes un poco mejor, cada episodio de Holacast Español que escuchas, todo eso te acerca más a tu meta. No necesitas ser perfecto. Lo importante es seguir intentando. Si les gustó este episodio, por favor, denle un me gusta. Compartan el canal con sus amigos o familiares, que también están aprendiendo español. Y suscríbanse si todavía no lo han hecho para no perderse ningún episodio. Y no olviden escribir en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les gustó del episodio de hoy? ¿Qué cambio van a intentar hacer en su alimentación? Queremos leer sus respuestas. Sus comentarios hacen esta comunidad más especial. Hasta el próximo episodio de Holacast Español. Cuídense mucho, coman bien, tomen agua y sigan practicando su español. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y recuerden que aquí en Holacast Español, aprender español es una aventura que hacemos juntos. Hasta pronto.